ayer le dieron 30 meses de prisión preventiva a Sada Goray, a Mauricio Fernandini, a Roger Gaviria y a Pedro Arroyo, que son los implicados en el caso del Fondo Mi Vivienda. Hoy ya fueron trasladados a los penales correspondientes, los 3 varones al penal Castro Castro y Sada Goray al penal anexo de mujeres de Chorrillos. Y así salieron hoy desde la carceleta del Ministerio Público con dirección. Los trasladaron a la carceleta del Poder Judicial, ¿no?, que está en Piedras Gordas. Desde ahí los clasificaron y ya los distribuyeron a los penales correspondientes. Pero lo que queríamos aquí un poco contar es esta historia. Ahí está, Sada Goray tiene un semblante bastante... Bueno, se le ve muy demacrada, ¿no?, a Sada Goray. Son las circunstancias también del hecho mismo de estar detenida, ¿no?, y de afrontar estos 30 meses de prisión preventiva que les ha dado el juez Justiniano, ¿no?, a propósito de todo lo que ha sido esta investigación del caso Fondo Mi Vivienda, ¿no? Claro, tú ya estuviste ahí justamente en la audiencia, en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Se demoraron mucho también, ¿no? Sí, fue una cosa que se comentaba mucho con los abogados, ¿no? El juez Justiniano leyó todos los elementos de convicción que había contra los 4 investigados. En el caso de Sada Goray eran más de 150 elementos de convicción y en el caso de Mauricio Fernandini también eran otros 100. Entonces, esa lectura de los elementos de convicción o las pruebas o los argumentos de la Fiscalía llevó mucho tiempo, ¿no? El miércoles fueron más de 6 horas, empezó a las 4, terminó a las 10. Y el jueves, el día de ayer, también la lectura fue muy prolongada, fue por espacio de más de 6 horas. Y claro, ya hacia el final, cuando entró a lo que es el peligro procesal, como que el juez Justiniano aceleró y cerca de las 10:30 de la noche se conoció su decisión de darle 30 meses de prisión preventiva a los 4 investigados, ¿no? Y ahí están justamente hoy, ya fueron distribuidos a los penales correspondientes. Pero, Carlos, ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza esta trama? Tú eres uno de los periodistas que ha investigado más a fondo la circunstancia y todo el caso, además del Fondo Mi Vivienda. ¿Cómo empieza esta situación? Creo que públicamente empieza el 7 de diciembre, cuando Salatiel Marrufo habla en la Comisión de Fiscalización, pero esta organización criminal presuntamente venía operando desde mucho antes, ¿no? Casi desde el inicio del gobierno de Castillo. Sí, claro. Había algunos medios que venían investigando el tema más o menos desde septiembre, octubre, relacionado al tema del terreno de Chilca, ¿no? Y pero digamos, hacia diciembre es donde Sada Goray empieza a aparecer como un personaje público plenamente identificado. Y ella hace una declaración entre algunos medios a Punto Final, a Renzo Bambarén de la Unidad de Investigación, en donde ella relata estas entregas de dinero a Salatiel Marrufo. En ese momento ella hablaba de una extorsión, que ella estaba siendo víctima de una extorsión, que Salatiel Marrufo, en nombre de General Alvarado y del presidente Castillo, le pedía dineros, que habían sido 4 millones de soles los que había pagado. Y claro, en ese momento ella no admitía ningún tipo de participación en los actos que también ya se venían investigando con respecto a la designación de 3 directores en el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Pedro Arroyo, Roger Gaviria y Gonzalo Arrieta. En ese momento ella como que, digamos, estaba en una versión muy cerrada respecto a que había sido víctima de una extorsión, que le habían pedido dineros, que había pagado dineros, que había tenido que solventar estos dineros con préstamos, que luego ya se han conocido de dónde han venido. Y hacia febrero, marzo de este año, ya con la declaración que nosotros hicimos públicas en Punto Final, respecto a lo que Mauricio Fernandini hablaba, ¿no?, sobre las entregas de dinero, por qué se dieron y a qué respondían, que en efecto respondían a la designación de los directores en el Fondo Mi Vivienda para posteriormente beneficiar los proyectos inmobiliarios de Marca Group. Es que ya todo el tema se empieza a configurar y bueno, y desencadena en lo que ya hemos ido conociendo y lo que hemos ido relatando semana a semana en el programa, ¿no? Ahora, ayer el juez hablaba de no 4 millones, sino 5 millones y una cifra superior a la que se venía manejando además, ¿no? Sí, lo que pasa es que inicialmente, tanto en la declaración de Sada Goray como en la declaración de Mauricio Fernandini y en la propia declaración de Salatiel Marrufo se hablaban de 4 millones de soles aprox, más o menos, ¿no? Pero en los documentos oficiales de la Fiscalía, como disposiciones de formalización de investigación preparatoria o los requerimientos de prisión, ahí sí hay una contabilización de 11 entregas de dinero
que suman aproximadamente 5.400.000 soles más $20.000 que en algún momento Saad Goray le entrega a Salatiel Marrufo supuestamente para comprarle un vehículo a un sobrino del expresidente Pedro Castillo. Ahora, los cibernautas a mí nos preguntan, ¿y aquí qué pinta Mauricio Fernandini? ¿Cuál fue el rol de Mauricio Fernandini en esta organización criminal para que le hayan terminado dando 30 meses de prisión preventiva? Sí, puede parecer hasta cierto punto, si se quiere, para un sector de la opinión pública desproporcionada la medida contra Mauricio Fernandini en el sentido de que él ha sido un facilitador de las primeras gestiones. El primer contacto entre Salatiel Marrufo, Saad Goray y Pilar Tijero la hace Mauricio Fernandini, pero Mauricio Fernandini, en honor a la verdad, tampoco es que participa en todos los actos de investigación. O sea, es decir, él no está en las reuniones para capacitar a los futuros directores del Fondo Mi Vivienda. Él tampoco está en el momento en que los directores, digamos, deciden beneficiar a Marca Group, como por ejemplo con establecer el 15% de aporte de las promotoras para los fideicomisos de los proyectos de Marca Group. Entonces, claro, para algunos puede llamar la atención los 30 meses, pero hay una explicación desde la Fiscalía, ¿no? Es que, digamos, Mauricio Fernandini habría omitido información, como este famoso bono de éxito que, en palabras de un colaborador número 9, un colaborador eficaz número 9, Mauricio Fernandini habría recibido en $80.000 y 150.000 soles de parte de Saad Goray como bono de éxito por las gestiones que había realizado en el contacto con Salatiel Marrufo. Claro. Y esto, ¿no? Ahora, las gestiones son que le presenta a Saad Goray, a su prima Pilar Tijero, se conecta o se contacta con Heiner Alvarado, pero él lo deriva con Salatiel Marrufo y finalmente hacen la reunión y hacen las reuniones en su casa. 10.000 soles supuestamente o $10.000 le pagaban de manera mensual. 10.000 soles. 10.000 soles, pero cuando él declara a la Fiscalía, al parecer se quiso someter a la confesión sincera también, ¿no? Sí, claro. Nosotros hemos conversado en algún momento con el doctor Dañino, que es su abogado. Vamos a conversar en unos minutos también. Y él nos ha relatado que Mauricio Fernandini había aceptado el delito de tráfico de influencias y que estaba sometido a una confesión sincera. Pero en algún momento de estos meses en la investigación esto se trastoca, impera la versión del colaborador número 9 que habla del bono de éxito y de entregas de dinero mucho mayores en la casa de Mauricio Fernandini. Que él no había revelado. Que él no había revelado porque recordemos que él respecto a las entregas de dinero reconoce solamente 2 y él presume que eran paquetes que llegaban a su casa y él presume que había dinero en esos paquetes. Pero él nunca dice abiertamente, en mi casa se entregó dinero a Salatiel Marrufo. Cosa que sí lo refiere Marrufo y sí lo refiere el colaborador número 9 y también Saad Goray en algún momento de la investigación. Y eso complicó su situación legal. Sí, claro, abiertamente, sí. Claro. Sí. Ahora vamos a conversar, Carlos, te pido que permanezcas con nosotros.